la enfermedad mental es en realidad un signo de salud del alma en muchas ocasiones. Hace unos días vinieron a casa a entrevistar a Rafa y le empezaron preguntando por qué son las enfermedades mentales, si existen o no las enfermedades mentales, y a partir de ahí Rafa empezó a desplegar su filosofía, su saber y su planteamiento de la necesidad de un nuevo paradigma, que ya veréis, y hay una segunda parte de la entrevista en que hablan sobre todo de espiritualidad, relaciones de psicología, espiritualidad y sufismo. Y hacedme el favor de pasar por el canal Psicología Transpersonal de Carlos Dagaz, y si os interesa su contenido, suscribíos, y si queréis también al nuestro. Gracias y bendiciones. Rafa, ¿las enfermedades mentales existen o son los padres? Vaya, a veces me preguntan si Dios existe o son los padres y todavía no lo tengo claro. La verdad es que si hubiera escrito ahora este libro, probablemente lo hubiera titulado de manera diferente, ¿no? Aunque estoy haciendo un poquito de trampas porque reconozco que en parte el título es como un gancho, que ha sido atractivo para mucha gente, pero yo creo que me estoy aburguesando un poco y ya no voy como con el rifle cargado o con el francotirador de una manera tan atacante como antes. Pero sí, claro, yo creo que esto es algo que además no es que lo diga yo, porque hay mucha gente que me dice, jolín, qué cosa más innovadora dices, que las enfermedades mentales no existen, sino que hay una tradición enorme que sigue muy viva, tanto en psicología como en psiquiatría, de poner en duda el modelo biomédico de la enfermedad, ¿no? De que enfermamos porque hay un supuesto desequilibrio bioquímico, sino que somos una cosa mucho más compleja. Entonces yo creo que utilizar el término enfermedad es un poco engañoso y que sería mejor pasar a otro paradigma y hablar de, yo qué sé, de desajustes o de trastornos, aunque tampoco son términos que me gustan mucho, porque a lo que llamamos enfermedad mental o trastorno psicológico o problemática emocional suele ser el resultado natural y sano de una persona que está sometida a una situación interna, externa, emocional, social o biográfica en cualquier ámbito normal de su vida que le resulte insoportable o intolerable. Entonces, digamos que no es exactamente una enfermedad, sería como decir, si yo te pincho, te duele, estás enfermo porque tienes un dolor, no, al contrario, estás sano y que te duela cuando yo te pincho demuestra que estás sano. En muchas ocasiones a lo que llamamos enfermedad mental es un signo de salud. Si yo estoy viviendo en una situación intolerable, me levanto, yo qué sé, cada día para ir a trabajar a un trabajo que detesto, picando datos de Excel 8 horas al día, tengo una relación de pareja en la que me siento alienado o con una persona que me cuesta, arrastro heridas y problemas de sexo, de infancia que no he resuelto, no encuentro tampoco por arriba un sentido filosófico o espiritual a mi vida, pues ¿cómo voy a estar? Pues tristísimo y hecho polvo. Entonces, ¿deprimirse ahí es una enfermedad o es un síntoma de salud? De que algo en mi esencia y en mi ser profundo está gritando y se manifiesta en forma de enfermedad. Pues yo más bien diría que eso es salud, ¿no? Lo que llamamos enfermedad sería una forma de salud en muchos casos, pero ojo, cada caso es único y una cosa muy importante, si me das permiso, ya me callo, es que lo que yo no quiero negar, sino todo lo contrario, tomarme en serio, es el sufrimiento humano, que es una hidra de 1000 cabezas a la que yo veo cada día en consulta. Yo me enfrento a gente que sufre, ¿no? Dice, no, este tío dice que las enfermedades no existen, pues que venga a ver a mi, ¿no? A mi amigo o a mi tío o a mi sobrino que está pasándolo fatal. Claro, y precisamente como quiero tomarme en serio el dolor, quiero escuchar el dolor en vez de etiquetarlo, meterlo en una caja y hacer como que ya sé lo que pasa. No, está enfermo porque hay un desajuste químico. Cuando normalmente los que tenemos consulta privada lo sabemos, pues no es eso lo que ocurre, sino que a lo mejor hay un desajuste químico, que también lo pongo en duda, hay muchos estudios que lo ponen en duda hoy en día, pero bueno, a lo mejor hay un desajuste químico como consecuencia de una situación vital insostenible, y si la causa es una situación vital, pues no lo vamos a llamar enfermedad, no, que sería algo más bien biomédico. Joder, vaya rollo te he soltado. Muy interesante. En todo caso, habría una correlación, no una causa y efecto. Claro, por supuesto. Y a lo que llamamos o llama el modelo oficial enfermedad o trastorno es algo más complejo, siempre es más complejo, ya que el ser humano no funciona como estímulo-respuesta, ni siquiera como una rata de laboratorio, claro, sino como algo mucho más complejo. Y la etiqueta diagnóstica, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, puede ser una limitación, tanto para la persona como para el propio proceso terapéutico. Claro, claro, así lo entiendo yo, ¿no? Yo siempre digo, como tú bien sabes, que el ser humano es la realidad más compleja conocida,
y entonces pueden ir mal muchas más cosas que en otros ámbitos, ¿no? Pues yo que sé, un chupete es muy difícil que falle porque tiene un mecanismo muy sencillo. Un ordenador es mucho más fácil que falle porque es mucho más complejo. Un ser vivo pues es aún mucho más complejo, ¿no? Y un ser humano que es que no sabemos ya ni lo que es, ¿no? No sabemos ni cómo empezar a definir qué es lo humano, ya se presenta desde su definición y desde el principio como problema, pues es de una complejidad casi infinita, y además es una complejidad paradójica porque nosotros mismos somos humanos intentando definir qué es lo humano, lo cual no está claro ya de entrada tampoco si es posible. Entonces es un terreno muy delicado como para venir ahora desde algunas escuelas de psicología tal vez un poco excluyentes, que es un mal que puede aquejar a casi cualquier escuela, a decir, no, yo ya sé lo que es el ser humano, es esto, pues yo que sé, un juego de conductas o un inconsciente o una trayectoria existencial, ¿no? Y reducirlo a una única dimensión más o menos exclusiva y excluyente. Y entiendo que hoy en día se juega un poco con truco, porque la mayoría de las escuelas en un primer momento, no todas, pero la mayoría sí que aceptan que haya una visión compleja de lo humano, está muy de moda, ¿no? El paradigma que hablábamos antes, psico, neuro, endocrino, socio, ¿no? Pues sí, está muy de moda eso, pero luego a la hora de la verdad y de bajar a lo concreto de la práctica, normalmente se quedan nada más que con una única línea o con un único tipo de variables o de problemáticas como las más relevantes o las más verdaderas, y están cercenando lo que el ser humano tiene de complejidad. Y el problema es que puede fallar cualquier cosa. Yo puedo tener un problema por aspectos de infancia no bien digeridos o no bien asumidos, que es muy habitual. Puedo tener un problema social, ¿no? Como digo en el libro, pues si me quedo sin trabajo y estoy muy triste, lo que necesito a lo mejor no es un psicólogo que me arregle un desequilibrio químico que tiene que ver con mi tristeza, sino un sindicato o una asociación que me ayude a encontrar trabajo, ¿no? Por ejemplo, o si no encuentro el sentido de mi vida, pues tal vez lo que necesite sea una reflexión filosófica profunda en lugar de una pastilla, ¿no? Más Platón y menos Prozac, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y mira, te pongo un ejemplo. Porque puedo hablar, ¿no? Hay permiso para hablar. Estamos. Vale, porque luego en otros ámbitos me tengo que callar, pero contigo es un placer poder hablar. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de, o que entendamos cómo la clave es el paradigma, la mirada y el modelo que echamos sobre lo humano. Si ese modelo no es completo, si falta alguna dimensión esencial, va a haber fenómenos extraños que no voy a saber entender, que son los que tienen que ver con esa dimensión que falta, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo estúpido pero válido para entender algo. Si yo no sé que el ser humano necesita comer todos los días, eso no entra en mi modelo, que hay un sistema digestivo, que tiene que metabolizar alimentos para que luego formen parte de mi corporalidad, yo eso no lo sé. Entonces estudio al ser humano sin tener en cuenta esa variable. Claro, no les doy de comer, ¿no? Porque no entiendo que necesiten alimentarse físicamente, entonces le pasa algo muy raro, ¿no? Imagínate que sea un alienígena, que sea como que viva de otra manera, no tenga una corporalidad como la nuestra, de qué raro le pasa a estos humanos que tengo aquí, porque les estoy dando todo lo que necesitan, según mi modelo y mi paradigma, pero empiezan a desarrollar una extraña enfermedad que se manifiesta como vacío estomacal, luego dolor de tripa, luego empiezan a tener, yo qué sé, vómitos, debilidad, y acaban muriendo. Qué extraño, ¿no? Estar enfermos. Vamos a llamar a esta enfermedad la enfermedad del vacío estomacal o algo así, ¿no? Pero realmente, como te decía antes, no están enfermos. Eso es parte del funcionamiento normal del ser humano. Si yo no me alimento, me debilito y muero. Forma parte del desarrollo normal. Lo que está enfermo es el paradigma, la mirada que estamos echando. Pues esto pasa en todos los ámbitos del humano. Si yo no sé, por ejemplo, que el ser humano necesita tener un sentido fuerte vital, y esto para mí es una evidencia más que empírica y más que empírica, no entenderé por qué hay mucha gente que, teniéndolo todo según mi visión del mundo, desde una perspectiva a lo mejor materialista estrecha, pues ¿qué pasa con esta gente? Tienen un trabajo fijo, coche, 1,5 hijos, casa en alquiler o hipoteca, y sin embargo no se quiere levantar por la mañana, ¿no? Están tremendamente tristes, ¿no? No entiendo qué está pasando. Luego, debe ser que están enfermos, ¿no? Ves que es un poco la misma idea cuando realmente no están enfermos. Probablemente esa enfermedad indique que no se está atendiendo a lo más esencial que hay en nosotros, que es esa parte como mínimo emocional, por no decir espiritual. Así lo veo. Es una consecuencia también de una sociedad que fomenta el ocio, el consumo, la huida del malestar, del dolor, como indicas en tu libro. Sí, eso es. Y es lo que se ve a menudo también en consulta, ¿no? Una persona que no sabe muy bien lo que le pasa o ya le han diagnosticado incluso algo, pero que ese trastorno, esa etiqueta que le han puesto, es lo que hace que mire más dentro, ¿no? Puede ser una oportunidad también para... Claro. Para que realmente profundice en lo que le pasa. Claro. Yendo más allá del parche temporal, ¿no?
Sí, así es, sí. Y es verdad que vivimos en un mundo muy raro, no todo tiene que ver, como dices, con la sociedad en la que vivimos, pero muchas cosas sí, que vivimos en un mundo que no está siendo responsable o está siendo muy negligente con los aspectos profundos de la experiencia humana. Y es que yo diría que hay como una cualidad antropológica básica, que es que si la vida humana no tiene una cierta hondura, que si no estamos al servicio de algo un poquito serio o importante, no merece la pena ser vivida. O sea, el peso específico de llevar una vida humana no merece la pena. Entonces me siento vacío, triste, cansado, ¿no? Como tanta gente que viene ahora. Y entonces hay que tener o una solución, digamos, dualista, en la que yo encuentro un sentido vital concreto y pongo mi vida al servicio de eso, de algo mayor que yo mismo, para que dé sentido a mi vida, yo sea una familia, un trabajo, pero un trabajo vocacional, o un desarrollo de una obra artística o social o científica o filosófica, o una solución ya más Vedanta Advaita o más no dual, en la que la propia vida misma, vivida desde la máxima hondura posible, pues lleguemos como a una, digamos, a un saboreo, a una experiencia que vaya más allá de mi limitación individual, ¿no? De mi ego encapsulado, ¿no? Algo así. Y si no, pues la vida no merece la pena, ¿no? Pero no sé si me preguntabas esto o otra cosa. Sí. ¿Sí? Puede haber Vale. una psicología profunda sin la espiritualidad, sin el apoyo de la espiritualidad, sin la filosofía. Ay, es que no sé qué responderte porque me tachan de magufo, ¿sí? Porque para mí la respuesta clara sería totalmente imposible. No puede haber una psicología profunda y verdadera desgajada de esa totalidad que somos. Como decíamos antes, el problema es para mí lo que yo llamo la sinécdoque, tomar una parte por el todo y decir solo hay una parte, por ejemplo, esta psicología pretendidamente científica separada como de la totalidad de la visión del humano, que incluye lo filosófico, lo antropológico, lo sociológico, histórico y mucho más. Entonces ese gajito separado no es nada en sí mismo, no tiene sustento ni fundamento y nos acabará llevando a este problema de que tenemos un paradigma muy estrecho, entonces no entenderemos lo que pasa y necesitaremos acudir a la, digamos, al deus ex machina o a la logomaquia o a la invención de las enfermedades, ¿no? De que, bueno, pues como no entiendo lo que pasa, alguien que tenga una carencia espiritual, como esto no entra en mi modelo, sin embargo lo espiritual es esencial en lo humano, pues diré que está enfermo, ¿no? Como te decía antes. Y lo que decías de las etiquetas, voy a hacer una reflexión que estoy haciendo últimamente, que yo estoy viendo algo que me parece a mí que no se ha dado nunca en la historia de la humanidad en cuanto al diagnóstico psicológico y psiquiátrico, que es que hay mucha gente que precisamente porque tenemos un paradigma muy estrecho o un modelo de lo humano muy limitado en el mundo materialista occidental moderno, hay tantas personas que están sufriendo porque no saben lo que les pasa, que vienen como es que no sé qué me pasa, pero estoy fatal, ¿no? Tengo ansiedad o depresión, que sean como síntomas de ese malestar profundo, que están deseando ser diagnosticados para tener así por lo menos algo que puedan agarrar y una explicación concreta de lo que le pasa, ¿no? Entonces vienen al psicólogo o al psiquiatra esperando tener un diagnóstico para así poderse entender mejor a sí mismo, ¿no? Pero ahí mi propuesta radical es que el diagnóstico es un ídolo, es un falso entendimiento, es como una pantalla, ¿no? Que nos está evitando entrar más en profundidad para entender lo que de verdad pasa, ¿no? Entonces yo normalmente les dejo con esa inquietud de no diagnosticar, excepto, bueno, cosas muy claras y porque se me pida de una manera como un peritaje o algo así, entonces sí, por supuesto, necesariamente, pero fuera de eso, cuando una persona viene de verdad a trabajar y autoconocerse, yo creo que es mejor no diagnosticar o tener el diagnóstico como algo muy provisional y muy temporal y muy entre paréntesis, para que así la persona pueda entrar a ver qué es lo que de verdad pasa, que es algo que siempre está más allá de una etiqueta. Entonces cuando algunos me preguntan ¿y qué me pasa, doctor? ¿No? Pues yo les respondo, pues te pasa tu vida, que a ti te pasa así, de esta manera concreta, y todo lo demás sería como hacer trampas o tomar la parte por el todo o dar una explicación muy simplista y muy lineal a algo que es increíblemente complejo, ¿no? De ahí que sea también bastante común que una persona que tiene un trastorno o es diagnosticada con un trastorno concreto, con el tiempo evoluciona a otro trastorno. Claro. Sí, me contaba Román en un vídeo que hemos grabado en el canal de YouTube hace poco, un psicólogo transpersonal también, ¿no? Que estaría muy bien que viniera a este canal, Román Gonzalvo, que contaba como un chiste de una persona que iba a diferentes escuelas de psicología y el que iba al cognitivo-conductual, ¿no? Le decía, bueno, ¿y has conseguido sanar el problema que tenías? Decía, sí, ya no tengo ese problema, pero ahora tengo dos más, ¿no? Eso, ¿no? El que va al psicoanalista decía, ¿y tú has conseguido sanar tu problema? Decía, no, pero ahora entiendo por qué me pasa, ¿no? Y el que iba como al humanista decía, ¿has conseguido sanar tu problema? Decía, no, pero ya no me importa, ¿no? O algo así, ¿no? Y el que iba al transpersonal decía, ¿y tú conseguiste sanar tu problema? Decía, no, sigo teniéndolo, pero ahora lo agradezco, ¿no? Claro, porque también, entiendo que me lleva a algo más grande, ¿no? También es verdad que posiblemente las personas también respondan mejor a una determinada escuela, ¿no? La persona que necesita un diagnóstico probablemente no
esté interesada en profundizar en lo que realmente le pasa, Claro. sino que tenga un alivio momentáneo a través de esa etiqueta, ¿no? Claro, claro, sí, sí, exacto, ¿no? Por supuesto, también le decía esto a Román, ¿no? Yo puedo, por ahí, yo sé, yo puedo romperme una pierna y a lo mejor no me interesa hacer un estudio en profundidad de si hay un patrón que se repite en mi vida por el que siempre meto la pata, sino que quiero que me la entablillen, me quite el dolor y ya está, ¿no? Y por supuesto es válido totalmente, ¿no? Cada ser humano está... Javier Meloni hace una metáfora que me encanta, que es la de los diferentes ríos que van al océano. Entonces hay quien está en la desembocadura del río o en diferentes momentos del río, hay quien está ya en el nacimiento, hay quien está ya en la desembocadura, en que el agua del mar y el agua del río se mezclan, no parecen separadas, ¿no? En el océano de la unidad. Y entonces cada momento y cada parte está bien, no podemos decir que es mejor el que está en mitad del río que el que está al final. Pues hay quien necesita primero tener un diagnóstico, como tú decías antes, para luego ir profundizando, hay quien necesita vivir un camino psicológico, materialista, para luego a lo mejor abrirse a esa parte espiritual, o hay quien no lo necesita nunca, porque la realidad humana es diversa y compleja hasta límites increíbles, ¿no? Y no podemos nunca envasarlo al vacío y cerrarlo en una caja. Esa es mi lucha actual, la de la complejidad de lo humano, ¿no? Podríamos decir. Que no es poco. Que no es poco. Muy bien, Rafa. ¿Qué te llevó a ti a hacer psicología? Te digo la verdad. Esto, primicia. No sé si, bueno, yo creo que alguna vez lo he dicho. Pues mira, yo estaba estudiando felizmente filosofía, ¿no? Que es tal vez mi verdadera vocación, ¿no? Y creo que de hecho una psicología sin filosofía, como te decía antes, no tiene sentido, ¿no? Entonces, en esa época concreta de mi vida, y siendo yo un chaval, pues me pareció que la carrera de filosofía iba a tener pocas salidas, que yo además podía hacer filosofía por mi cuenta cuando quisiera y además no había chicas. Entonces dije, pues voy a cambiarme a una que resuelve todo esto, que tenga salidas, que tenga también una visión filosófica y en donde pueda conocer más chicas, y me cambié, que en esa época era para mí importante, entonces me cambié a psicología. Estos fueron los motivos, ¿no? Luego me arrepentí un poco, pero a día de hoy no me arrepiento. Entiendo que todo ha estado como en su lugar y ordenadamente y ha sido como tenía que ser. Y como yo venía con esa mirada filosófica, pues pude empezar a darme cuenta de las carencias epistemológicas, ontológicas y filosóficas y antropológicas que había en la facultad de psicología y convertirme un poco pues en una, iba a decir un grano o una mosca, ¿no? Problemática, por no utilizar una expresión malsonante, con algunos profesores. Entonces empecé a hacer como unas jornadas ya desde esa época con esa misma idea de llevar la complejidad a la facultad, en que invitábamos a psicólogos o filósofos de diferentes escuelas para establecer un diálogo con ellos, y esto fue muy polémico en la facultad. Unas jornadas que fueron preciosas, que hice varios años, que se llaman Jornadas de la Conciencia Integral, en donde trajimos a varias personas del ámbito transpersonal, por ejemplo, y sin embargo en la facultad casi quisieron echarme, ¿no? Por hacer esto, ¿no? Porque estaba yendo en contra del código deontológico, llevando personas que según la idea de algunos profesores traían modelos no científicamente testados, cuando estábamos haciendo filosofía y epistemología, que es algo que hay que hacer antes de la ciencia y que hay que poner esa base. ¿O qué pasa? Una vez que ya está puesta una supuesta base filosófica y epistemológica, ya nunca se puede mirar y poner en duda, y hay que coger eso como si fuera la escolástica, una verdad dogmática indudable, dicha para siempre y de una vez por todas y que no transita por la historia, ya cerrada y completa, como la palabra de Dios. Pues obviamente no. Y cuando alguien pretende hacer eso, no, ya sabemos cómo es la psicología científica tiene esta forma y estos perfiles, está bien, eso es una parte de lo que somos y hay que tenerla en cuenta, pero nunca puede agotar la totalidad de las posibilidades. Siempre hay que estar en una reflexión continua y hay que reflexionar desde la base, que a mí como filósofo, digamos, es lo que más me interesa. Además, psicología es, o debería ser, la ciencia que estudia el alma. Wow. Que no es poco. ¿Y qué es el alma? ¿Qué es el alma para ti? No sé, a lo mejor no sé lo que es, pero seguro que no es el modelo oficial o no es lo que estudia la psicología oficial. Mente o pensamientos es algo más profundo, a veces inexplicable, ¿no? Claro, exacto. Y eso es muy, muy importante. Siempre hay un núcleo final de misterio. No podemos llegar, como te decía, a meter el alma humana en un pendrive. O sea, no se puede cerrar, ¿no? El cierre categorial, ¿no? Como saber todo lo que hay. No se puede, porque si somos realmente sinceros y nos miramos para adentro, al final lo que hay es un núcleo misterioso, que no sabemos lo que es, no sabemos qué somos, no sabemos qué es la realidad, no sabemos qué es el universo, no sabemos cómo nos relacionamos con el mundo, no sabemos qué es dentro y qué es fuera, no sabemos qué es la conciencia, ni de lejos, que ahora también se oye mucha gente que desde el ámbito de las neurociencias parece que la conciencia es una cosa también muy clara y muy sencilla que se puede pesar y medir y tocar con las manos, y eso no es así, ¿no? Es una cosa infinitamente más compleja y a lo que probablemente nunca lleguemos a una verdad cerrada, ¿no?
cuando yo empecé filosofía, me acuerdo que hablaba con un amigo que llevaba ya más años que yo y le decía, es que esto es muy inquietante para mí porque tengo la sensación de que cuanto más estudio filosofía, menos sé. Claro. Y que todo se me va diluyendo y es como inflar un globo. Cuanto el globo más está inflado, más superficie hay en contacto con lo externo, que es lo que me falta por saber. Entonces, cuanto más sé, más me doy cuenta que no sé nada. Y él me decía, claro, y menos mal que es así. ¿A dónde iría un filósofo que ya lo sabe todo? ¿No? Si llegara un momento que decíamos, ya lo tengo, ¿no? Ya he cerrado, no he hecho el cerrojo porque ya tengo todo el conocimiento aquí metido. Pues entonces seríamos como máquinas o como robots, algo mecánico, lineal, superficial y básico, y entonces este mundo sería un infierno. Gracias a Dios no podemos llegar a cerrar nunca el conocimiento del humano. Tenemos que estar siempre abiertos a posibilidades ulteriores, dialécticas, a nuevos descubrimientos, a nuevas ideas y a reformular lo que ya tenemos una y otra vez, sabiendo que al final siempre hay misterio y que todos nuestros modelos son precarios y temporales. Todos. Y yo añadiría no solamente desde la filosofía, sino desde la psicología. Imaginando un psicólogo que ya lo sabe todo porque tiene una etiqueta diagnóstica que lo explica. Eso. Sin ir a lo profundo y a lo personal de la... Eso, el psicólogo con bata blanca, con perdón, ¿no? Porque, sí. Porque eso, como yo ya soy, por ejemplo, eso, sanitario y científico, entonces me pongo mi bata blanca, entonces desde ahí ya tengo como un saber casi esotérico, por lo cual explico, ¿no?, lo que le está pasando a la persona, cuando eso no es así, y todo el que estudia un poquito, pues yo qué sé, diseño de investigación y análisis de datos y cómo funciona la investigación en psicología, pues se da cuenta que es algo interesante y que tiene su ámbito de aplicación, pero muy limitado. Quizá más sociológico, más que psicológico. Claro, en cuanto que se hacen estadísticas, para mí es algo más psicológico que sociológico. La psicología, como tú decías antes, de la psique o del alma, pues siempre va a ser n igual a 1, algo de caso claro. Único. Sí. ¿Debería hacer un terapeuta terapia? Sí, sí. Debería hacer un terapeuta terapia toda la vida y además desde, si puede, desde diferentes escuelas y ámbitos, con diferentes terapeutas y no solo terapia en un sentido muy amplio, o sea, no quiere decir terapia arreglada, estar siempre aprendiendo y mirándose a sí mismo y porque al final nuestra herramienta de trabajo somos nosotros mismos. Entonces tenemos que tener esterilizadas estas herramientas y la mejor manera de no estar contaminando al paciente que viene con mis propios sesgos y puntos de vista, con mis escotomas, con mis puntos ciegos, con lo que yo no alcanzo a ver de mí mismo, que estoy proyectando esa basura en ocasiones sobre el paciente, es estar en un permanente trabajo de revisión. Y las escuelas que no promueven esto, que hay algunas, inevitablemente, por cómo se da la propia relación paciente-terapeuta y las transferencias emocionales tan brutales que se dan en ese espacio, van a estar teniendo juegos proyectivos continuos. Y eso es peligroso. Inevitablemente se tienen, incluso tomando conciencia de ello y queriéndolo controlar, muchas veces ocurren porque somos humanos, es inevitable, somos sujetos y somos juez y parte en toda relación, pero al menos hay que saber que está ahí e intentar controlarlo para que no se cuele como un extraño polizón de manera inconsciente en la relación entre el terapeuta y el paciente. Y no digamos ya las escuelas, con perdón de Dios, que no creen en la vida inconsciente, como si eso fuera algo lo que hay que creer o no, cuando en realidad es una evidencia obvia que tenemos una vida inconsciente que incluso es más amplia y compleja que la vida consciente y que hay que tenerla en cuenta en terapia. Y una terapia que no tenga en cuenta esa dimensión está totalmente cercenada y está viendo algo que no es un ser humano real, sino casi una caricatura. No se tienen en cuenta sueños, no se tienen en cuenta estados alterados de conciencia, de los que se aprende mucho, personalmente. No se tiene en cuenta lo complejo, ¿no? Eso es, sí, totalmente. Ese sería para mí, ojalá... como digo en el libro, para mí la única definición válida de la psicología, y ojalá tendamos a esto, sería la de un saber complejo, filosófico, multiparadigmático. No creo que nunca lleguemos a decir que hay una única visión o un único paradigma y que estemos todos de acuerdo, sobre el sujeto humano. Lo que no podrá ser nunca, en mi opinión, o solo podrá ser una parte dentro de algo mucho más amplio, es como suele definirse en las facultades una y otra vez la psicología como ciencia de estudio cuyo objeto es lo que sea, la conducta humana, por ejemplo. Pues no puede ser, porque para empezar no somos un objeto, sino un sujeto, y eso le da la vuelta por completo a la tortilla epistémica. Ya tenemos que echar una mirada muy diferente, y además ese sujeto soy en parte yo también, ¿no? Yo también estoy metido ahí como sujeto y como investigador. Si esto ya pasa en física, pues grande que no va a pasar en psicología, que hay que tener en cuenta el sujeto que investiga y su historia, su biografía, sus sesgos, su mirada, sus vigencias, y además nunca puede ser una ciencia, sino un saber multidisciplinar y complejo, que tiene una parte científica, pero también filosófica, antropológica y espiritual.
Y claro, qué difícil, es que para eso hay que estudiar mucho, ya. Es que es lo más complejo que hay. Queremos... incluso en sí mismo. Incluso en sí mismo, claro, es que queremos coger la realidad más compleja que existe y estudiarla con un método muy sencillo, pues entonces estamos forzando el método para que la realidad para que encaje en un método con calzador o con forceps, y eso nos lleva a destruir el objeto de estudio. Sería como decir, pues yo qué sé, fisionomía. Es que anda que no es complejo estudiar fisiología y fisionomía humana, porque yo cuando, yo qué sé, miro un cuerpo humano hay tantas cosas, tantos sistemas en interrelación, en dinámica, el metabolismo. Entonces voy a coger algo más fácil, yo que sé, una estatua que parece un poco lo humano, y voy a estudiar la estatua, que es mucho más sencillo y más fácil, la puedo pesar y medir fácilmente, y luego extrapolo estas condiciones a lo humano. Pues va a ser un desastre, porque ahí, por miedo a la complejidad del objeto, estoy teniendo un método que está matando el objeto, ¿no? O voy a estudiar un cadáver, porque estudiar al ser humano vivo es muy complejo, ¿no? Pues bueno, ahí podría haber algo interesante, pero que hay que tener conciencia de que está muy limitado, ¿no? Hablas en tu libro de las sustancias, las... Joder, me lo sacas todo, ¿eh? todo, los colores. Sí, me sacan los colores. Las drogas de evasión frente a drogas de invasión. Sí, se me ocurrió esa idea, sí. Sí, la mayor parte de las drogas hoy en día se utilizan como para evadirnos de una realidad insostenible, entonces serían más bien como un síntoma psicológico que habría que investigar por qué hay a nivel social ese síntoma. Para mí es raro, voy a decir algo como ya de abuelito, ¿vale? Una cosa así como muy políticamente incorrecta o tal vez un poco conservadora. Para mí es raro que esté totalmente normalizado en una sociedad que haya una enorme cantidad de gente, ¿no? Sobre todo gente joven, que todos los fines de semana sale 2, 3 o 4 días a emborracharse en una discoteca oscura con una música imposible para intentar así relacionarse entre ellos, o sobre todo chicos con chicas o chicas con chicos, y que eso esté como, y luego llegar con una resaca tremenda el lunes y a veces incluso con otro tipo de sustancias, y que eso esté totalmente normalizado y que no se pueda ni siquiera criticar porque pareces como un carca, me parece raro, por lo menos algo que hay que reseñar, y creo que eso a nivel social funciona como funcionaría un síntoma en una psique individual. Y esto lo podríamos llamar evasión, sí, porque estoy intentando escapar de mí mismo, ¿no? Pero hay otro tipo de sustancias que casi como un juego de palabras, ¿no? Yo he llamado de invasión, porque me invaden, quieras o no, y me hacen entrar dentro, o se meten dentro de mi corazón y de mi mundo psíquico, quiera o no, que son lo que tradicionalmente también se podrían llamar visionarios o psicodélicos. Y claro que son sustancias que bien usadas, como ya incluso la psiquiatría se está abriendo a ello, a pesar de algunas caricaturas que circulan, bueno, en los medios tradicionales o en algunos canales de YouTube que con muy poco conocimiento científico hacen caricaturas de estas sustancias, pero vamos, más allá de eso, que es una gripe que se pasará, pues son lo más parecido que hay a los verdaderos psicofármacos, ¿no? Medicinas para el alma. Porque te llevan a verte a ti mismo, no a escaparte. Es que una medicina para el alma, si tal cosa existe, no puede ser algo que me quite unos síntomas, porque el síntoma forma parte de lo que soy, en consecuencia está matando una parte de mí, está como bordeando y rodeando mi mundo psíquico, y además con un tipo de sustancias que normalmente generan adicción, y es evidente que eso no es una solución a largo plazo. Puede tener un uso puntual, ya no soy como lo era tal vez antes un talibán antimedicación, puede que haya momentos que puntualmente y en usos razonables tenga sentido, pero siempre sabiendo que no curan, las medicinas psiquiátricas no curan a largo plazo un problema y pueden generar adicción. Entonces hay que tratarlas con mucho cuidado y desmedicalizar mucho de lo que se ha medicalizado. Y precisamente este otro tipo de sustancias de invasión lo que hacen es ir a ese núcleo emocional problemático para poderlo como entender, integrar y diseccionar, que es de lo que se trata, de integrar todo lo que soy, no de como hay algo que no soy capaz de soportar en mi vida o en mí mismo, escaparme de esto, ¿no? Y esa teoría del desequilibrio químico, con perdón de Dios, pues cualquiera que investigue un poco por YouTube, podemos dar luego una bibliografía o una webografía, si quieres, para que pongas en el comentario del vídeo, no se mantiene ya, no se sostiene, ¿no? En los estudios, últimamente, los últimos estudios, bueno, los últimos no, ya llevan 10 años haciéndose estudios en los que ese supuesto desequilibrio o desbalance químico no se encuentra. Ni siquiera es fácil definir qué es un equilibrio químico refiriéndose al cerebro. ¿Cuál es el equilibrio? A mí que me lo digan, ¿no? Como hablabas de estas drogas de invasión o sustancias ontogénicas. Yo también me invento ese nombre, ontogénicas, sí, porque son manifestaciones del ser, entonces más que enteógenas me ha gustado ontogénicas, pero bueno, es también esto para marcarme un punto de originalidad y decir, qué guay soy, que me invento cosas. No... Me parece genial. Sí. Lo que hacen es ponerte un espejo. Un espejo del que no puedes escapar. Eso es, te invade. Te invade, te hace ver algo que está dentro y que a lo mejor no se ha mostrado anteriormente. Sí, sí. Oye, pues este libro que estás comentando tiene que ser interesantísimo. Pues ¿Qué libro es? Interesantísimo. Las enfermedades mentales no existen, son los padres, recomendadísimo para tanto psicólogos, yo diría en primer lugar, como para cualquier persona que quiera investigar un poco
de qué se trata una psicología real también. Eso es. Y para mí está escrito pensando como en sobre todo estudiantes de psicología, pero a la vez para todo el mundo. Y está escrito con el mayor sentido del humor que he sido capaz, ¿no? Que hay alguna persona que esto la espanta un poco, pero yo creo que hoy en día es una cortesía de autor intentar que el texto sea divertido de leer. Lo más profundo yo ando que he sido capaz de reflexionar sobre estos temas y que sea divertido de leer. Es cierto que a lo mejor si lo reescribiera hoy en día, ese tono tan atacante y tan vehemente tal vez lo reduciría un poco, pero también entiendo que es una manera de ser cortés, que el libro te interpele de alguna manera, ¿no? Y lo hace. Rafa Millán, leo tu... Venga, preséntame, ¿no? Sí. Rafa Millán es psicólogo, filósofo, escritor. Hasta ahora ha publicado Cómo ser sufí y morir en el intento, Las enfermedades mentales no existen, son los padres, Diario de un cocainómano, y es colaborador habitual en prensa y medios. Es psicólogo clínico, practicante del sufismo y dirige talleres de psicología y encuentros y meditaciones sufíes. Ha sido ilusionista profesional. Sí. Y es creador del canal de YouTube Psicología y Espiritualidad, junto a su mujer, la escritora Mardía Herrero, y es padre de 5 hijos. Eso es lo más del currículum. Bueno, psicólogo clínico no sé, porque como yo en mi época no había que hacer el PIR, gracias a Dios me salté esa parte. Entonces yo creo que soy sanitario, pero no sé si me puedo poner la etiqueta de clínico, no lo tengo claro. Esto habría que investigarlo. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Puede ser, o algo más. O algo más. Psicólogo posclínico. Mira qué interesante, la palabra clínica viene del griego klinos, que es cama, ¿no? Entonces, porque se trata de los saberes que tienen que ver cuando una persona está enferma y postrada en una cama. Entonces, que hablemos de psicología clínica tiene algo de paradójico, ¿no? Habría que buscar. Eso no lo sabía. Sí. Y yo a veces hago ya como una broma que los mismos que quieren levantar, ¿no?, al paciente del diván psicoanalítico, les quieren ahora tumbar en otra cama que es la del clinos, la de la clínica, tomando las problemáticas de la vida en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones como si fueran enfermedades, ¿no?, clínicas que te tienen postrado en cama, ¿no? Vale, sí. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? ¿Hablamos de sufismo? Pero poco, pero venga, un poco hablamos, sí. Una introducción. ¿Qué es el sufismo? ¿Qué es el sufismo? Y tú me lo preguntas. Yo te lo pregunto. Pues yo todavía no sé definir qué es el sufismo, y como en el Zen o en otras disciplinas sapienciales o místicas, pues la propia definición es problemática y se juega un poco como un koan o una adivinanza con esta idea de que no es definible, ¿no? Porque en cuanto le metamos un contenido, pues ya deja de ser sufismo para ser otra cosa. Hay una frase que se repite tradicionalmente, que es: el sufismo era una realidad sin nombre, porque cuando uno intenta vivir esa experiencia de la no dualidad o de la unidad o de la espiritualidad, es algo que va más allá de todo nombre y categoría, ese misterio tal vez del que hablábamos antes, y ahora es lo contrario, un nombre sin realidad, porque todo el mundo quiere ser sufí o quiere ser, yo que sé, zen, o quiere ser místico cristiano o lo que sea. Entonces, en cuanto ya le pongo una etiqueta, estamos como escapándonos de esa realidad, porque que es inefable, inetiquetable. Entonces, para mí, como yo lo entiendo, a título totalmente individual y sin representar a nada ni a nadie, ¿no?, desde mi limitada comprensión y solo mía, el sufismo sería la mística universal, o lo que hay de universal en todas las formas de espiritualidad y de mística, eso sí, normalmente hablado, por eso decimos sufismo, aunque me quiero quitar esta etiqueta también ya, como si fueran los diagnósticos también, etiquetas y diagnósticos fuera, en un lenguaje que tiene mucho que ver con lo persa, con lo árabe y con el mundo islámico, ¿no?, con los autores sobre todo medievales como Rumi o Ibn Arabi, que tienen para mí algunas de las cimas de poesía mística universal muy parecidas a, por ejemplo, a Santa Teresa o a San Juan, ¿no?, que están muy influidos probablemente por, ¿no?, la época de Sefarad y Al-Ándalus, ¿no?, digamos, dejó una enorme influencia en la península, y entonces de hecho hay poesías o hay metáforas que son idénticas en San Juan y Santa Teresa que las que podemos encontrar en Rumi, en Ibn Arabi, o el murciano Ibn Arabi, o en otros autores sufíes. Y entonces hoy en día se suele estructurar en táricas, que serían algo así como cofradías o órdenes, aunque también hay sufíes que van por libre, y a mí me gusta cada vez menos etiquetarme, porque parece que me meto en una caja y que si ya soy sufí no puedo ser cristiano, o no puedo ser budista, o no puedo ser advaita, ¿no? Y sin embargo esas etiquetas deberían de ser, como siempre, medios que nos lleven a un fin, para no caer en la sinécdoque de tomar la parte por el todo y pensar, como pasa en psicología, que mi camino espiritual, mi religión o mi tradición es la única verdadera y fuera de la iglesia no hay salvación y todos los demás condenados al infierno. Y es muy interesante aquí, por lo menos para mí, comprender cómo
esa identificación exclusivista, un poco sectaria o esa sinécdoque ocurre igual en las religiones y en las escuelas de psicología, ¿no? Que parece que hay que afiliarse a una como que es la buena. Entonces, si soy cognitivo-conductual no puedo ser psicoanalista, si soy psicoanalista no puedo ser humanista, y si soy humanista no puedo ser transpersonal. Tengo que elegir una y también tengo que elegir una religión. O soy cristiano, soy musulmán, soy budista, ¿no? Y entonces ya desde ahí, y me parece a mí, ¿no?, que lo que estamos llamados, ¿no?, que Dios me perdone si me equivoco y puedo estar equivocadísimo y estoy totalmente dispuesto a rectificar si estoy equivocado, es a que en el siglo XXI, que será místico o no será, superemos esas limitaciones y vayamos a una visión no dual, más amplia, en que todas las escuelas de psicología y de filosofía tienen algo que decir y todas las religiones también. Una religión es una metáfora para hablar de algo de lo que no se puede hablar. Es un camino o un dedo que está señalando a la luna y el que se queda mirando el dedo, pues ya sabemos quién es, ¿no? ¿Cómo conoces el sufismo y por qué lo elegiste como vía espiritual? Bueno, pues te voy a responder con el topicazo de que yo no elijo el sufismo, sino que el sufismo me elige a mí, porque es algo con lo que me he peleado mucho, ¿no? El sufismo tiene... a ver cómo decir, pues ciertas prácticas o ciertas teorías, digamos, en la parte teórica y en la práctica ha habido siempre aspectos que me han resultado complejos. Sin embargo, la profundidad y la dulzura de la experiencia interior era tan intensa para mí que no he podido escaparme. Y he tenido que hemos estado 15 años en un grupo muy concreto, practicando sufismo, y ha sido algo muy bello y de una enorme hondura y profundidad. Pero para mí esa idea o ese sufismo se abre hacia algo más universal y no puedo permitir, por la salud de mi alma y de mi corazón, como igual que en la psicología, estar metido en un bote, estar en una tradición única, sino que sin traicionar esa tradición creo que uno tiene que abrirse a otras tradiciones, y en cierta manera esta es la esencia del sufismo, ¿no? Hay tanto en Rumi como en Ibn Arabi, como en Atalá, como en todos los grandes sufíes, yo diría, se encuentra esta vocación universal. Por ejemplo, Ibn Arabi dice lo de: mi corazón se ha vuelto capaz de todas las formas, ¿no? Es Kaaba del peregrino, es los libros de la Torá, es el pasto de las gacelas, ¿no? Entonces no estoy en una única religión, sino que estoy abierto a todas, ¿no? Y esto yo creo que en el sufismo medieval, aunque luego en cierta manera ese sufismo medieval también se ha estrechado y en la modernidad han pasado fenómenos muy raros, pero bueno, ese sufismo medieval de esa apertura pues es algo increíble y es el que a mí más me toca y me llama la atención, ¿no? Sobre todo Rumi y Ibn Arabi, claro. ¿Qué es el dhikr sufí? ¿Qué es el dhikr sufí? Dhikr es una palabra árabe que significa a la vez recuerdo y recitación. Entonces, por decirlo así muy sencillamente, se trata a través de la recitación de algo parecido a mantras, a nombres divinos o a fórmulas sagradas, pues intentar llegar a un estado de recuerdo. ¿Del recuerdo de qué? De nuestro fitra, de nuestro verdadero ser, de nuestra verdadera esencia y de nuestra naturaleza, que es la conexión íntima con lo divino. Es darnos cuenta que en nuestro corazón con C mayúscula, en el centro de nuestro ser, es donde habita o donde se abre hacia una unidad inefable que podemos llamar Dios. Eso es lo que busca el sufí, fundirse o unirse a la divinidad. ¿Y qué lectura o qué práctica recomendarías para quien quiera adentrarse en el sufismo? Pues esa pregunta, ahora mismo no tengo una respuesta clara a esa pregunta. Yo recomendaría pues buscar un grupo, aunque ahora soy crítico con los grupos, entonces estoy un poco tensionado con esta pregunta, buscar un grupo y practicar el dhikr. Y a la vez yo diría que hay que estar muy atento a intentar no diluirse sectariamente en un grupo que tenga esas condiciones sectarias, que hay unos que son más sectarios, otros que menos, e intentar disfrutar, como de cualquier escuela de psicología o de cualquier religión, intentar disfrutar de la experiencia y de lo bello y de las bondades que hay sin caer en dogmatismos. Y podríamos adentrarnos a través de tu libro. Bueno, esta es la mejor manera sería leer Cómo ser sufí y morir en el intento. ¿Sí? Eso busca el sufí, morir antes de morir, llegar como a la muerte mística, ¿no? A morir a la individualidad o al yo, que es algo tremendo y terrible y sería el objetivo último de la vida, ¿no? Desde una perspectiva sufí. Miras los apuntes. Sí. Sí, ya estaremos llegando al final, ¿no? Sí. Sí. La última pregunta, Rafa. Venga. ¿Cómo influye o cómo afecta tu práctica dentro del sufismo como terapeuta? Vale.
Hay un maestro sufí que es Javad Nurbakhsh, de la orden Nematolai, que es persa o iraní, que era psiquiatra, ¿no? Tiene varios libros y algunos súper interesantes, muy recomendable. Javad Nurbakhsh, un poco difícil de pronunciar. Y en una ocasión le hacen esa pregunta, ¿no? Que si ser psiquiatra, digamos, le ayuda de alguna manera a la hora de ser el maestro sufí de esa orden en concreto. Y él se ríe, siempre se reía mucho, ¿no? Y desconcertaba un poco a los periodistas y dice que hubiera sido igual que ser futbolista, que no ha tenido ninguna influencia. Yo en mi caso no diría tanto, ¿no? Pobre de mí, no diría eso. Para mí, claro que está relacionado, ¿no? Todo está relacionado. El sufismo, en el sentido amplio que yo lo entiendo, como ese trasfondo espiritual, pues es uno de los motivos por el que mucha gente me busca, porque quiere un terapeuta que tenga transpersonal, si quieres llamarlo, que tenga como esa parte espiritual, y como además yo estoy abierto y creo que todas las religiones y tradiciones son la verdadera, no creo que haya una buena y otras malas, y todas pueden llegar a ser un veneno o pueden llegar a ser una medicina según se utilizan. Si yo entiendo, para mí, y el punto sería, lo explico en un minuto, sería sí. Yo entiendo que mi religión o mi tradición es la única verdadera y es un fin en sí mismo, y lo que importa es rezar de esta manera, o ir a misa los domingos, o vestirse así, o hacer estas prácticas, y esto es el fin en sí mismo de la vida. Entonces, para mí, humildemente, se convierten en algo que puede llegar a ser un poco problemático, porque tomamos los medios por los fines. Si entiendo la religión o la tradición, como yo creo que se entienden todas a sí mismas en su origen, como un medio para ser mejor persona, para depurarme, entenderme mejor a mí mismo o para llegar a lo divino, que serían casi diferentes lenguajes para decir lo mismo, entonces cualquier religión o tradición es una medicina para el alma. Entonces, desde este punto de vista, como un psicólogo, como estamos intentando tratar el alma, pues siempre hay una última parte que en toda terapia, o un trasfondo que podríamos llamar espiritual inevitablemente, ¿no? Que antes o después en una terapia a partir de cierto punto aparece, ¿no? Eso lo decía Jung también, ¿no? Que nunca hizo terapia a nadie sin que antes o después se transformara en algo parecido a un proceso o un camino espiritual, ¿no? Tú lo vives así también. Exactamente. Bueno, Rafa, pues ha sido un placer. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Qué raro es que me entrevisten. Sí. Normalmente entrevisto yo, entonces así que me entrevisten es un poco raro, pero te lo agradezco. Muy bien, pues ha sido un placer y gracias. Seguiremos hablando. Gracias.